¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno. ¿Lo están pasando chévere? Chido, súper, bacano, espectacular, como dirían los colombianos. Espectacular. Esta semana, hoy precisamente jueves, en buena parte de las comunidades cristianas que se reúnen, se va a recordar la cena del Señor y precisamente esa noche en que Jesús fue traicionado. Y en particular, el fin de semana nos trae a memoria un ícono, un símbolo de lo que es el cristianismo. Un símbolo lleno de crueldad en el primer siglo, que es la cruz. Y que curiosamente, siendo la forma de ejecución más horrenda, indignante, cruel que la raza humana haya podido inventar, se convierte en estos 2000 años en una señal de esperanza para muchas personas. Y lo que antes aparecía en los campos alrededor de Jerusalén y donde quiera que estuviera el imperio romano, como una señal de maldición hacia una persona, hacia un criminal, hoy en día lo levantamos para hablar del amor de Dios. Qué cosa más increíble, ¿no? Quizás en ese hecho histórico nosotros podemos encontrar lo que la cruz tiene como mensaje para nosotros. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver alguna de esas descripciones, o como la película La Pasión del Cristo, les habrá pasado a ustedes como a mí. La he visto una vez en mi vida, no quise volver a verla, y difícilmente aguanté todo ese proceso de tortura y finalmente esa descripción tan fuerte de lo que es la cruz, de lo que pasó en esa cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué? Jesús fue mandado a la cruz, según los evangelios, injustamente, juzgado injustamente, maltratado como un criminal, es cierto, desechado por Israel como una nación que lo vio como un falso profeta. A todas luces, para muchos en la muchedumbre, merecía estar allí. Pero para nosotros, que de alguna manera hemos sido afectados por lo que Él hizo y lo que Él enseñó, mirar la cruz es difícil de soportar. Este fin de semana algunas personas van a tratar de revisar todo lo que Jesús pudo haber sentido y vivido en esos momentos. Yo no sé si eso sea lo que me dan ganas de hacer durante este fin de semana, porque es fuerte. Alguna vez, no sé si usted leyó lo que es la descripción de un médico sobre los últimos minutos de Jesús o esas horas de Jesús en la cruz. Leí ese artículo varias veces en el pasado y me hizo llegar al punto de decir, no sé si realmente entiendo por qué la cruz. Quizás quiero enfocarme más en pensar por unos minutos, ¿para qué la cruz? ¿Qué logró la cruz? ¿Qué nos dice Dios en ese registro tan grotesco de la cruz? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué logró el Señor con esa cruz? Hay tres cosas que quiero reflexionar rápidamente. Y los voy a llevar a leer unas escrituras para darle sustento a esto y que reflexionemos con sentido, mirando en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice acerca de lo que Jesús estaba haciendo en esa cruz? La cruz es una señal de perdón, es una señal de amistad y es una señal de justicia. Es una señal de perdón, es una señal de amistad, es una señal de justicia. Número uno,
La cruz nos habla de que había una deuda. Había una deuda. Una deuda impagable. Impagable para la raza humana. Habíamos ofendido la santidad de Dios al decidir en el jardín del Edén como raza humana darle la espalda a Dios. Afrentamos su justicia, su santidad, su bondad de manera mal agradecida por todo lo que Dios nos dio. Le devolvimos traición y quedamos con una deuda como raza humana. Una deuda que nos pone en condición como raza de tratar de llegar a caminar en los mandamientos de Dios y nunca lograrlo. Tratar de caminar hacia la justicia y la santidad de Dios y jamás lograrlo totalmente. Estábamos moralmente quebrados, espiritualmente muertos después de la caída. Y por eso la cruz, usted dirá, ¿sería realmente necesaria? Y parece que toda la Biblia nos grita, era estrictamente necesaria. Porque la raza humana que traicionó a Dios tenía que de alguna manera pagar de regreso, devolver en un pacto que quebramos en ese jardín esa deuda, pero no podíamos. Y esa es la cosa, no podíamos. Por más que fuéramos moralistas, religiosos, buena onda, buena gente, ninguno de nosotros jamás podría pagar por sus propias ofensas y pecados hacia Dios. Y entonces Dios decide hacer algo. Dios decide pagar lo que usted y yo le debemos y perdonarnos la deuda. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una situación donde tiene una deuda impagable. El que tiene una deuda impagable teme, ¿no? Teme que le lleguen los avisos por el correo, avisos de firmas de abogados que le anuncian a usted que si usted no paga en cierto tiempo, pues le va a caer la ley, lo van a obligar a pagar. Y que si usted no paga de alguna manera, pues se van a llevar sus cosas o van a reclamar su casa que usted compró con ese dinero, o etcétera, etcétera, etcétera. El que, dicen por ahí un dicho popular, el que la debe la teme, ¿verdad? Porque el que debe vive en temor. Vive en temor de que le reclamen, de que le exijan. Y entonces Dios lo que nos está diciendo desde la cruz, cuando vea la cruz, cuando reflexione sobre la cruz, recuérdese, la Biblia nos dice a nosotros que teníamos una deuda y que Dios decide ponerse en el lugar de los que le debían y que no podían pagar, y Él, que no debía, por supuesto, sino que era el ofendido, Él decide pagar por nosotros con Él mismo. Él decide tomar el lugar de los que tienen la deuda y Él decide ser la paga de esa deuda. Y ese es el mensaje que hay allí. Si usted lee conmigo Efesios 1:7, dice, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Hay una historia en la Biblia que dice que hay un profeta a quien Dios le ordena ser un ejemplo del amor de Él hacia su nación. Y le ordena entonces que se case, siendo un hombre lleno de Dios y profeta, que se case con una mujer de mala vida, una prostituta. Y se casa con esa mujer. Pero después de haberse casado con esa mujer, que ya de por sí era extraño para un profeta, esa mujer se va de su lado y le es infiel. Y
por ese curso de vida que ella toma, ella termina miserable y sierva o esclava. Y entonces Dios le dice al profeta: ahora quiero que vayas y busques a tu esposa y pagues por ella y la redimas de donde ella está. Y es exactamente lo que él hace. Y eso, que puede ser un escándalo para un hombre santo, se convierte en un mensaje para todo Israel y para nosotros el día de hoy. Porque aquellos que éramos hijos, le dimos la espalda a Dios, y al darle la espalda a Dios con nuestro pecado, nos vendimos al enemigo de Dios y quedamos en completa bancarrota. Y Dios, que nos amó inexplicablemente a la raza humana y que sabe que tenemos una ofensa que no podemos pagar, Él decide, aunque su santidad le exige y su justicia le exige que los que le deben le paguen, porque los que deben hemos roto leyes universales. Él decide, porque no podemos pagar, hacernos uno, hacerse uno con nosotros, hacerse uno de nosotros, y en esa condición, como uno de los que le debían, Él mismo ofrecerse como el precio por el alma de aquellos que le habíamos ofendido, y paga y compra nuestras almas y nuestro destino con su propia sangre y con su propia vida, y nos reclama ahora que somos de Él para siempre. Ese es el poder de lo que pasó en la cruz. Nos compraron para Dios y además nos perdonaron la deuda, y ahora nos llaman suyos. Y el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento es tan fuerte que dice: hasta el cuerpo de ustedes ya no les pertenece a ustedes. Fueron comprados con precio, y con precio de sangre. Y el apóstol San Pablo dice: honren a Dios entonces con sus propios cuerpos, porque toda su vida ahora le pertenece a Dios. Tú fuiste comprado. Tú fuiste, para usar un término del Nuevo Testamento, fuiste redimido. Fuiste sacado del mercado de los esclavos. Éramos esclavos al pecado, porque al pecado nos vendimos cuando desobedecimos a Dios. Y a pesar de nuestra alta traición, Dios decide venir a buscarnos y nos compra, y por decirlo de alguna manera le paga al que tenía el dominio, porque se lo habíamos dado a nosotros, y nos libera para que le adoremos a Él y le sirvamos a Él. Mi esposa y yo reflexionábamos el otro día acerca de la situación extraña de Israel en Egipto, porque cuando ellos entraron a Egipto originalmente, entraron con la benevolencia del faraón. Acuérdense ustedes que fue por José. José introduce a su padre y a sus hermanos a Egipto, y entonces nos dice la escritura que les dan una tierra, la tierra de Gosén, una de las mejores tierras, y vivieron protegidos por Faraón. Pero cuando tú lees la historia, 400 años después, son esclavos y están sirviendo de una manera miserable a los egipcios. ¿Qué pasó en medio? No lo sabemos. Evidentemente hay otro faraón que se levanta, que no tiene ninguna relación con el anterior, al que sí le caían bien los hebreos. Y entonces, como pasa cuando hay un cambio de gobierno, pues los que antes estaban privilegiados, pues ya no están privilegiados. Más bien el otro como que: ¿y quién dijo que estos tienen que estar privilegiados? Pues ahora que no. Y les cayó encima y los quiso aplastar y los quiso aniquilar. Y todavía nos preguntaban: ¿pero qué hay detrás de eso? Y mi esposa vino con una idea, y es simplemente: quizás estaban tan cómodos, en algún momento llegaron a estar tan prósperos, tan cómodos, tan protegidos, que se olvidaron de Dios. Y Dios dijo: pues no voy a dejar que se olviden tampoco de mí ni de mis promesas, porque ellos nacieron para algo mejor. Están muy cómodos, pero son siervos de alguien.
y yo los voy a reclamar. Y manda a Moisés y les sacude la conciencia y les dice: ustedes no nacieron para ser esclavos de nadie, ustedes nacieron para adorar al Dios vivo. Y aunque ustedes se olvidaron de Dios, Dios no se olvidó de ustedes. Y yo vine para sacarlos de aquí. Y cuando Faraón dijo: no los dejo ir, dijo: papito, usted se equivocó, usted no sabe con quién está peleando. Está peleando con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y plagas sacudieron a Faraón hasta que los tuvo que soltar. Y lo que la cruz dice es: yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, aunque ustedes me hayan traicionado. Yo estoy dispuesto a pagar con lo más bello que tengo, que es mi propio hijo, para comprar a cada uno de ustedes y hacerlos míos para siempre. Y aunque Faraón quiso sostenerse, el Señor en la cruz le aplastó la cabeza, lo venció en esa cruz y lo dejó ir libre a usted para que adore al Dios vivo. Ese es el poder de lo que pasó en esa cruz. Claro, Pablo nos dice a nosotros: todo el mundo pensó que a Jesús lo estaban llevando arrastrado y torturado a la cruz, pero no se equivoquen, señores. Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros: no, él estaba llevando arrastrados a los principados y potestades y los clavó en esa cruz. Y cuando dijo: consumado es, el grito del diablo se oyó por todo el universo. ¿Por qué? Porque le habían dado por la cabeza. Y ahora los que estaban esclavos habían sido comprados para salir del mercado. Fuimos redimidos, comprados. La segunda cosa que pasa en la cruz no solamente es el perdón de una deuda, sino que es la reconciliación, la amistad. Se recuperó la amistad, porque en el momento en que, miren, tenemos una imagen muy fuerte de lo que la raza humana había hecho. Cuando se nos dice a nosotros que esa noche en que Jesús fue entregado, en la mesa en donde Él está comiendo, se dirige a Judas y le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y cuando Judas sale de ese lugar, la Biblia dice que Satanás entró en él y traicionó a su maestro. Es exactamente la imagen de lo que pasó con la raza humana en el jardín. ¿Por qué? Porque estábamos en la mesa de nuestro Padre. Y estando en la mesa de nuestro Padre, cuando el enemigo tocó la puerta, le dijimos: sí, pasa adelante. Y vendimos nuestra amistad con Dios. Y nos convertimos en esencia, en el mismo corazón, en enemigos de Dios. Y dice Pablo que fue tan grande, el veneno fue tan grande como pasó con Judas, pasó con la raza humana. Satanás dice que entró en Judas, le envenenó todo su ser. Y la Biblia dice que el pecado es tan serio, tan serio. No es que el pecado usted lo puede probar y decir: bueno, pues hice mal, pero bueno. No, el pecado es como una gangrena. Una vez que entra, lo contamina todo. Tú le das un poco de espacio y te despedaza tu imagen, te destroza por dentro, te tuerce los motivos. Y los que antes amaban a Dios, Adán y Eva, se vuelven con el puño contra Él. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Usted dirá: qué cuadro más oscuro, pastor. Pero no es el cuadro de mi interpretación, es lo que dice la Biblia una y otra vez. Todos se apartaron, todos se corrompieron, todos se fueron cada uno por su camino y dejaron al Señor. Eso es lo que el pecado hizo. Nos convirtió en enemigos de Dios. Y lo que pasa en esa cruz es que Dios nos muestra cómo Él ve desde el cielo lo que un enemigo causa. La enemistad tan grande, lo que resulta de esa enemistad contra Dios, y es el cuadro horrendo de una traición. Pero la Biblia nos dice a nosotros que en esa cruz fuimos reconciliados, fuimos acercados a Dios, fuimos recibidos. Colosenses capítulo 1 verso 19: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, diga conmigo, por medio de Él, Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas. Hizo la paz
con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero la Biblia nos dice, el Nuevo Testamento nos dice a nosotros, ustedes y yo fuimos reconciliados. Hay otra parte en el Evangelio donde San Pablo dice, por medio de Cristo, Dios estaba reconciliándonos por medio de Él con Dios. Dios hizo la paz ahí. La cruz, con todo lo horrenda que es, declara que Dios convirtió a su propio Hijo y lo trató como si fuera un enemigo, para que los que éramos enemigos tuviéramos una muda de corazón por medio de lo que pasó en esa cruz. Voy a decirlo de otra manera, y es la siguiente. El Nuevo Testamento nos dice a nosotros que Dios tomó nuestra naturaleza de enemigos y la clavó en la cruz. Y cuando clavó en la cruz esa naturaleza, nos liberó a nosotros, dándonos el Espíritu Santo para que ahora tengamos un corazón que ama, que busca a Dios y que puede seguir su ley. Y ese es el milagro de la victoria de la cruz. En la cruz, tu viejo hombre, usted sabe que la Biblia habla de que su naturaleza pecaminosa es como un viejo hombre o una vieja mujer. Su naturaleza, sus pensamientos, sus inclinaciones, lo que fuera que había en el pasado, todo eso Dios lo agarró y lo clavó en la cruz y te liberó de esa maldición. Y por eso dice Pablo, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Bendito sea Dios, lo que había de enemigo en mí fue clavado en la cruz. Y ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por medio de la fe en aquel que murió y se entregó por mí. Su naturaleza corrupta, pecaminosa, rebelde, la clavaron en esa cruz y te dejaron libre. Y Dios dijo, ahora no eres más mi enemigo, eres mi amigo, eres mi hijo, usted está en paz con Dios. Y la tercera cosa, en la cruz hay una deuda que fue perdonada, una enemistad que fue eliminada, y en la deuda, en la cruz hay una transgresión, un crimen que fue juzgado. Así lo llama Dios al pecado, es un crimen, es una transgresión. Y lo que Dios hace con esa transgresión es exigir como juez justo del universo que el que comete pecado pague por su pecado. Los criminales somos nosotros. Disculpen, ¿verdad? Disculpen que use esa palabra tan fuerte, pero en términos legales y espirituales, todos los que estamos aquí éramos criminales delante de Dios. Y como Dios es un juez justo, como juez justo exige que el que comete un crimen pague por su crimen. ¿Cómo pagamos todos nosotros por nuestro crimen al alejarnos de Dios? Bueno, estábamos muertos. Y dice por ahí San Pablo también que lo que nos esperaba era el juicio eterno, un justo juicio. Si usted lee un poquito más sobre esto, usted se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento a Dios, que es justo y que no puede hacer otra cosa más que justicia, porque Él es justo. A Dios que es justo se le describe como alguien cuya ira tiene que ser satisfecha. Y no malentienda eso. No se habla de un Dios que está enojado y no puede controlar su enojo. Dice, pero me tengo que desquitar con alguien, y ahí está usted. Y Dios no va a poder dormir tranquilo hasta que lo vea usted llevar rayos y centellas encima. No es eso. La justa ira de Dios no significa que Dios esté enojado y no se pueda controlar porque nosotros le fallamos. No, se refiere básicamente a que Dios es perfecto y justo y no puede hacer otra cosa más que seguir su justicia. Él siempre es consecuente con la justicia y la santidad que es su naturaleza. Y cuando nosotros pecamos contra Él, su justicia exige que paguemos por eso. Y ese es el lío en el que estamos o estábamos nosotros. ¿Y qué hace Dios? Manda a su Hijo a la cruz. ¿Qué quiere decir eso?
como Él sabe que nosotros no podemos pagar, Él hace que su propio Hijo lleve el castigo justo en vez de usted y de mi persona. Y cuando Jesús paga, miren, déjenme decirlo así, termino con esto. Nosotros vamos a hablar siempre del amor de Dios que se reflejó en una cruz. Pero cuando hablamos del amor de Dios, podemos tender a caer en la idea de que Dios nos tiene tanto amor que Él se hace de la vista gorda de lo que hicimos nosotros. Pero no es así, porque Él es justo. Y para Él caminar en su justicia, Él tiene que recibir el pago o dar el pago como juez justo. Y lo que nuestro bendito Señor hizo es hacerse uno de nosotros, como los ofensores éramos, y fue a la cruz y pagó y llevó sobre su cuerpo todo el castigo de nuestros pecados y satisfizo la justicia bendita de Dios. Y luego nos dijo: ahora no solamente está juzgado su pecado, sino que los dejo ir libres. Una cosa más, una imagen que hay en el Antiguo Testamento que quiero dejarles a ustedes. Este fin de semana, este año calza, cada 4 años aproximadamente calza perfectamente con la fiesta de Yom Kippur, en donde los judíos, el sacerdote en la antigüedad, venía delante de la presencia de Dios y mataba a un animal por sus propios pecados y rociaba sangre sobre él mismo, y luego tomaba un cordero y lo mataba y rociaba la sangre sobre la gente, porque esa era una manera de simbolizar que Dios un día iba a perdonarles todos sus pecados a su nación. Pero lo último que hacía el día de Yom Kippur era traer otro carnero y poner las manos sobre él, y al confesar, después de confesar todos los pecados posibles de la nación ese año, lo llevaría al desierto y lo dejaría libre ahí en el desierto. Y es exactamente la imagen que Dios quería que tuviéramos de lo que pasa en la cruz. Hay alguien que tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados, llevó nuestras culpas, las llevó sobre él y murió para pagar, pero luego nos dejó ir libres a nosotros. Leo un versículo más y termino acá esto. Si quieren, se lo leo. Romanos: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el preciso momento y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Les leo un versículo más, Romanos 8:33, 23. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Usted en la cruz fue perdonado, usted en la cruz fue dejado libre y usted fue declarado amigo de Dios. Y yo cierro con esto. ¿Por qué nosotros tendríamos que vivir lidiando con culpa si Él nos dejó ir libres? ¿Por qué lidiar con culpa si Él perdonó la culpa? ¿Por qué caminar en temor si Él nos recibió para que seamos amigos e hijos de Él?
Eso pasó en la cruz. La cruz significa amistad. La cruz significa perdón. La cruz significa libertad para nosotros. ¿Alguien le da gracias a Dios? Mire, póngase de pie conmigo. ¿Quiere cerrar sus ojos un minuto y levantar las manos conmigo y decirle gracias a Él por lo que Él hizo? Hay paz con Dios, hay paz contigo, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, porque mi deuda fue pagada completamente. Gracias, Señor, porque mi crimen fue borrado y fui declarado inocente. Gracias, Señor, porque mi ofensa fue borrada. Señor, yo te doy gracias porque hoy no tengo que vivir ni en culpa ni en temor. Yo puedo vivir como un hijo tuyo, te pertenezco a ti. Te doy gracias porque me compraste del mercado de mi enemigo y de mi pecado, y yo puedo adorarte a ti, Señor, hoy. Gracias por eso, Señor. Yo te pido que nos abras los ojos a todos para disfrutar, para apreciar lo que tú hiciste, lo que significa esa cruz, Señor. Gracias, Señor, porque no vivimos para esperar un juicio. El juicio ya pasó. Vivimos en paz, en la esperanza de un futuro en donde te vamos a servir eternamente, Señor. Que el alma de nosotros descanse en eso. Que vivamos, Señor, para agradecer eso. Que vivamos, Señor, para anunciar eso con nuestras vidas, Señor. Con sus ojos cerrados un minuto. La cruz sigue gritando el día de hoy lo que Dios hizo para nosotros. Dice la Biblia, Dios amó tanto al mundo que llevó a su Hijo a la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo le pregunto a usted hoy, ¿está en paz con Dios usted? ¿Ha recibido usted lo que Jesús ganó para usted allí? ¿O usted está viviendo todavía en culpa, en miedo, como sintiéndose como un enemigo de Dios y actuando quizás como tal? Pero Dios te está llamando esta noche, te trajo esta noche aquí para decirte, tu culpa fue perdonada, tus pecados fueron borrados. Usted dirá, ¿y por qué no lo siento? ¿Por qué no lo vivo? Porque la Biblia declara que usted tiene que darle una respuesta a lo que Dios hizo en esa cruz, y es decirle, yo creo en ti, Señor. Y es a través de renunciar a nuestros pecados y venir humildemente a Él y decir, lo que tú hiciste, yo creo que fue para mí y yo lo recibo hoy. Y abriéndole la puerta de tu corazón, deja que Jesús entre y te dé un corazón que le puede amar a Él y adorar toda la vida. El Nuevo Testamento nos dice a nosotros que todo aquel que cree en Jesucristo y le confiesa será salvo. Y ser salvo no es otra cosa más que recibir ese perdón de pecados y ese cambio de corazón. Yo quiero hacer una oración por todo aquel que dice esta noche, yo quiero caminar en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios. De lo que usted ha estado hablando hoy, yo quiero darle mi corazón a Jesucristo. Y si usted quiere hacerlo, eso está a la distancia de una sencilla oración. Quisiera darle la oportunidad de que usted le rinda su vida al Señor ahora mismo. Y si usted quiere hacerlo, quiere entregarle su corazón, yo le pido que levante la mano lo más alto que pueda. Quiero dirigirlo en una oración de entrega a Él. ¿Hay alguien que quiere hacer esa oración? ¿Sí? Que quizás nunca ha dado ese paso, pero tú sabes que Dios te está hablando hoy, te trajo aquí así. Hay varias manos levantadas. Todos vamos a hacer esa oración juntos. Y dígale conmigo, Señor Jesucristo, creo en ti, creo en lo que hiciste, creo que moriste en la cruz por mis pecados y tu sangre se derramó por ellos y me puede limpiar hoy mismo. Yo vengo a ti arrepentido, yo renuncio a mi vida pasada y te pido, entra a mi corazón ahora, perdona mis pecados, suéltame de mi culpa y hazme un hijo tuyo ahora. Yo creo, Señor,
que moriste y también resucitaste para venir a vivir a mi corazón hoy. Te amo, Señor, te adoro, te rindo mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón. Soy tuyo para siempre. Hazme tu hijo ahora, Señor. Recíbeme como tu hijo, te lo ruego. Y creo, Señor, que me escuchas y que lo haces ahora, Señor. Y que me das una nueva vida, una página en blanco que hoy comienza para tu gloria, Señor. Todo aquel que haya hecho esa oración por primera vez, quisiera ver otra vez su mano levantada. Si usted hizo esa oración por primera vez, yo quiero que los demás le den un aplauso fuerte a esas personas. Yo le quisiera pedir, si usted viene el domingo, bueno, mañana vamos a tener un servicio especial de Viernes Santo a las 7:30 de la noche. Yo les quiero invitar a todos a que estemos a las 7, perdón. Va a ser un servicio bilingüe en algunos momentos. Va a ser bellísimo. Y quiero pedirle a todos ustedes que no falten. Va a ser una noche preciosísima. El domingo a las 2 de la tarde vamos a estar aquí otra vez. Y si usted viene e hizo esa oración, le quiero pedir que se quede después del servicio unos minutos más. Nos gustaría hablar contigo, regalarte algo y animarte a que comiences a caminar cerca de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor sonría en tu cara y te bendiga en tu salir y en tu entrar hoy y siempre. Buenas noches, Lakewood.